¿Por los arquetipos aislados? Yo, Carl Jung, he explorado los laberintos de la psique, he analizado sueños que harían que Dalí pareciera un realista, pero nada, absolutamente nada, me preparó para la suprema ironía de vuestro siglo, la epidemia de soledad en la era de la hiperconectividad. Es una paradoja que desafía la lógica. Tenéis más amigos de los que cualquier emperador romano jamás tuvo, vivís en ciudades con millones de almas, lleváis en el bolsillo un aparato que os conecta con toda la humanidad y aún así, os sentís más solos que un ermitaño en la cima del Tíbet. Es como morir de sed en medio del océano. El agua está por todas partes, pero ni una gota se puede beber. No estáis en una isla desierta, estáis en una isla psicológica, en medio de una metrópolis abarrotada. ¿Cómo habéis conseguido esta hazaña extraordinaria de estar rodeados por todos y, al mismo tiempo, no ser tocados por nadie? Hoy, en este diván digital, vamos a realizar una autopsia de esta soledad moderna. Y sé que, si estás viendo esto, probablemente sientas un eco de ello en tu propia vida. La buena noticia es que no estás solo en este sentimiento. La mala noticia es que la razón por la que te sientes así es mucho más profunda y extraña de lo que imaginas. Para este análisis, necesitaremos valentía para mirar al espejo. Pensad en el botón de suscribirse no como un clic, sino como vuestra decisión de entrar en mi consultorio para la sesión completa. Si os comprometéis con el viaje hasta el fondo, prometo que la perspectiva que encontraréis aquí, como mínimo, sacudirá vuestras certezas. Y la pregunta final será el bisturí que corta hasta el hueso. ¿Preparados? Para diagnosticar esta enfermedad, necesitamos hablar de mi concepto de la persona. La persona es la máscara que todos usamos para funcionar en sociedad. Es el yo público, el personaje que interpretamos. En mi época, un hombre tenía quizás 3 o 4 máscaras, la de padre, la de profesional, la de amigo. Era un guardarropa psicológico manejable. ¿Vosotros? Tenéis un armario infinito de personas digitales, una para cada aplicación, cada grupo, cada situación. Tenéis la persona ultracompetente de LinkedIn, la persona espontánea y feliz de Instagram, la persona informada y sarcástica de Twitter, la persona amorosa del grupo de la familia. Es una proeza teatral digna de un premio. El problema catastrófico surge con lo que yo llamo la disociación del self. Toda la energía que gastáis en curar, gestionar y perfeccionar estos avatares digitales es energía que le es robada a vuestro verdadero self, esa esencia auténtica, compleja e imperfecta que existe detrás de todas las máscaras. Pasáis tanto tiempo actuando que os olvidáis de quiénes sois cuando se cierran las cortinas. La soledad que sentís no es la ausencia de personas. Es la ausencia de vosotros mismos. Es la distancia cada vez mayor entre vuestro self auténtico, que anhela una conexión real, y el ejército de personas que enviáis al mundo, que solo saben negociar likes y validación superficial. Os sentís solos porque, en el fondo, la persona que realmente sois está encerrada en casa, mientras vuestras máscaras perfectamente curadas son las que salen de fiesta. Y ninguna máscara puede verdaderamente conectarse con otra máscara, solo pueden posar juntas para la fotografía. Imaginad por un momento que yo, Carl Jung, con mis 150 años de edad psíquica, intentara crear un perfil en Instagram para conectar con vosotros. ¿Sería una comedia del absurdo? Primero, la foto de perfil. Pasaría 3 días analizando si una foto mía sonriendo proyectaría una persona demasiado frívola y si una foto serio proyectaría una sombra demasiado autoritaria. Acabaría eligiendo una en la que estoy mirando al infinito, pareciendo profundo, pero en realidad solo estaba intentando recordar dónde había dejado mi pipa. Después, la biografía. Padre de la psicología analítica. Explorador del inconsciente colectivo. Especialista en sueños y arquetipos. A mi ego le encantaría,
Pero mi conciencia diría, demasiado arrogante, Carl. Acabaría con algo como, solo un suizo intentando entender el alma. Y sí, conocí a Freud. Bandera de Suiza destellos. Sí, usaría emojis, y me odiaría por ello. Mi primera publicación sería una foto majestuosa de los Alpes suizos con una leyenda profunda sobre el arquetipo de la montaña. 24 horas después, 15 me gusta y un comentario de un bot vendiendo criptomonedas. Mi ego entraría en crisis. 15 me gusta. Mi teoría sobre la estructura de la psique vale solo 15 me gusta. Al día siguiente, desesperado por validación, publicaría una foto de mi perro y recibiría 300 me gusta. La lección sería terrible. El alma colectiva del siglo XXI prefiere perros monos a la sabiduría profunda. Mi crisis se agrava cuando, en un acto de masoquismo digital, empiezo a ver otros perfiles. Encuentro una página de parodia de Freud, que solo publica "La culpa es de tu madre" sobre fotos de puros y recibe miles de likes. Veo un perfil de Nietzsche, todo en blanco y negro, con citas sobre el abismo, que es un éxito entre los jóvenes melancólicos. Mi sombra empieza a susurrar, ¿ves, Carl? Tu complejidad no vende. Tienes que definir más tu nicho. Mi ego, en pánico, empieza a sugerir un cambio de estrategia. Carl, escúchame. A nadie le importa la individuación. ¿Qué tal un reel en el que bailas mientras señalas 5 señales de que tu ánima está siendo proyectada? ¿Podemos usar esa canción que está de moda? O mejor aún, una colaboración. Imagina el título, Jung y Freud reaccionan a los peores consejos amorosos de TikTok. Consideraría la idea por un momento, antes de que mi alma amenazara con pedirle el divorcio a mi ego. Decidiría entonces hacer un directo para una conexión más auténtica. Empezaría a explicar la compleja relación entre el ánima y la sombra, pero la sección de comentarios sería, primero, manda saludos a México, Dr. Jung, ¿es usted calvo, Dr. Jung? ¿Qué arquetipo es mi ex? ¿Hace el bailecito de la sombra? Sería la prueba final. No usáis estas herramientas para conectaros, las usáis para gritar en el vacío, con la esperanza de que el eco que regresa parezca la voz de un amigo. Es un narcisismo colectivo disfrazado de socialización global. Freud tendría material para escribir 10 libros solo sobre vuestra necesidad de mandar saludos. Pero, ¿por qué os sometéis a este teatro? ¿Por qué el miedo a no recibir likes es tan poderoso? Aquí, tenemos que ir más allá de la persona e invitar a mi amigo Nietzsche a la conversación. Él hablaría de vuestra moral de rebaño, vuestra necesidad de seguir a la multitud. Pero yo, como psicólogo, voy más al fondo. La razón por la que anheláis tanto la aprobación del rebaño digital es porque vuestra psique todavía opera con un software de supervivencia de la edad de piedra. Este es el arquetipo de la pertenencia y su gemelo sombrío, el miedo al ostracismo. Durante cientos de miles de años, ser expulsado de la tribu no era una cuestión social, era una sentencia de muerte. El individuo solo era una presa fácil. Por lo tanto, vuestro cerebro está programado con un miedo primordial y visceral a ser rechazado por el grupo. ¿Qué es un no me gusta? Que te dejen de seguir o, peor, ser cancelado. Para vuestra mente racional, es un evento digital trivial. Pero para vuestro cerebro arquetípico, es una señal de ostracismo. Es la tribu dándoos la espalda. Es la amenaza de muerte simbólica. Y reaccionáis con un pánico existencial real. Y vuestra ciencia moderna, con sus máquinas centelleantes que leen el cerebro, no hace más que confirmar esto. Estudios de neuroimagen muestran que el rechazo social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Vuestro cerebro no distingue entre un hueso roto y un corazón roto por ser ignorado en línea.
El dolor es real. Esta es la razón por la que vuestras personas son tan conservadoras. Miráis lo que el rebaño está aplaudiendo y lo imitáis, no porque estéis de acuerdo, sino porque vuestro instinto de supervivencia os dice que es peligroso ser diferente. Y este miedo crea una prisión de dos muros. El primer muro es externo, la presión del grupo, la amenaza de cancelación. Pero el segundo muro, mucho más grueso, es el que construís dentro de vosotros mismos. Empezáis a vigilar vuestros propios pensamientos, a censurar vuestras propias opiniones antes incluso de formularlas. Os convertís en vuestros propios carceleros. La soledad en la multitud es el sonido resonante de vuestros propios pensamientos exiliados, de las partes más interesantes de vosotros mismos que habéis encerrado en aislamiento por miedo a que el rebaño no las aprobara. Entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? La solución es un acto de valentía, iniciar vuestra individuación a través de un manual práctico que yo llamo las 4 disciplinas de la conexión auténtica. Pensad en vuestra vida social como un charco de agua ancho, pero de 1 centímetro de profundidad, la conexión horizontal. La cura es empezar a cavar un pozo, estrecho pero inmensamente profundo, la conexión vertical. La primera disciplina es la práctica del ermitaño interior. Empezad con un ayuno digital, sagrado. 1 hora al día. Sin móvil, sin ordenador, sin ruido. Vuestra tarea en este silencio no es no pensar en nada, eso es una fantasía. La tarea es observar el circo de vuestra propia mente sin subiros al escenario. Observad la ansiedad pidiendo un scroll. Observad a vuestro crítico interior juzgando vuestro aburrimiento. Observad los recuerdos y las preocupaciones burbujear. Sin juzgar. Solo observar, como un científico mirando por un microscopio. Este es el primer paso para diferenciaros de vuestros pensamientos y presentaros a vosotros mismos. La segunda disciplina es la arqueología de la autenticidad. Coged un diario, vuestro cuaderno de campo de arqueólogo, y practicad el diario de la sombra. Es un ejercicio de honestidad radical. Todas las noches, responded a 3 preguntas. Primera, ¿qué he fingido sentir o pensar hoy para ser aceptado o evitar un conflicto? Segunda, ¿qué sentimiento, feo, envidia, resentimiento, pereza, arrogancia he sentido y escondido rápidamente de mí mismo? Tercera, ¿qué verdad sobre mí o sobre una situación he evitado decir hoy? Al excavar y dar nombre a estos artefactos sombríos, dejan de ser monstruos inconscientes y se convierten en partes conocidas y manejables de vuestra totalidad. La tercera disciplina es la ingeniería de la conexión genuina. Después de cavar vuestro pozo interior, construid puentes selectivos hacia el mundo. El desafío es esta semana, cambiad 30 minutos de scroll horizontal por una única llamada de 30 minutos con una persona importante. Una llamada real. Y en esa llamada, practicad la escucha radical. En lugar de esperar vuestro turno para hablar, haced una pregunta abierta: ¿cómo estás, de verdad? Y luego callaos y escuchad con todo vuestro ser. Compartid un pequeño descubrimiento de vuestro diario de la sombra. La conexión vertical no es un intercambio de información, es una resonancia de almas. Vuestra tarea no es ser interesante, es estar interesado. Y finalmente, la cuarta disciplina, el paso que transforma vuestra sanación personal en un regalo, la ofrenda del self integrado. En todos los mitos, el héroe no se queda para siempre en la cueva del tesoro. Después de encontrar el elixir, tiene el deber de regresar a su tribu y compartirlo. Vuestra autenticidad recuperada, vuestra entereza, es vuestro elixir. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa encontrar una forma de expresar vuestro self recién descubierto en el mundo. No a través de una persona para ganar likes, sino como una ofrenda genuina.
Si vuestra arqueología interior reveló a un artista, pintad, aunque nadie lo vea. Si reveló a un profesor, enseñad algo a alguien. No se trata de crear una nueva carrera, sino de permitir que vuestra luz interior ilumine un pequeño rincón del mundo. La soledad desaparece por completo no cuando sois vistos, sino cuando vuestro self auténtico empieza a ver y a servir al mundo que le rodea. Dejáis de ser una isla aislada y os convertís en un faro. Y así, el diagnóstico completo está hecho. Os sentís solos en medio de la multitud porque vuestra cultura os ha enseñado a invertir toda vuestra energía en la construcción de máscaras para una vasta red horizontal, mientras dejabais vuestra conexión vertical el lazo con vuestra propia alma y con los pocos que realmente importan morir de inanición. La cura para la soledad no es ser más visto por la multitud. Es, finalmente, tener la valentía de verse a uno mismo. Es cambiar la validación de 1000 extraños por el testimonio de un único amigo verdadero y, sobre todo, por la aprobación de vuestro propio self. Ahora, el diván es vuestro, y nuestra pregunta matadora de hoy es una invitación a la reflexión sobre vuestras propias máscaras. Y sed honestos, ¿cuál es vuestra persona digital más exitosa, aquella que recibe más aplausos? Y, más importante aún, ¿cuál es la parte más auténtica y verdadera de vosotros que esa máscara está escondiendo? Si este análisis os ha dado un mapa para salir de vuestra isla psicológica, no os lo guardéis solo para vosotros. Dejad vuestro like, compartirlo con alguien que pueda estar sintiéndose solo en medio de su propia multitud, y por supuesto, suscribíos al canal para más terapias colectivas. Hasta la próxima.